La Fiscalía capturó esta tarde a 7 personas, entre ellas un ciudadano de nacionalidad rusa, quienes al parecer estarían involucrados en los desmanes ocurridos en los últimos meses en la ciudad de Bogotá. Las autoridades identificaron al ruso como Sergei Vegi, quien al parecer desde 2019 estaría reclutando personas en Colombia para conformar una red dedicada al lavado de dinero desde Rusia. Los capturados ya fueron presentados ante un juez con función de garantías que a esta hora legaliza su captura. El presidente Duque se refirió a este caso del ciudadano ruso. Para el mandatario es muy importante esclarecer los hechos relacionados con el supuesto financiamiento a los desmanes y el vandalismo. El llamado del presidente de la República a las autoridades judiciales es a definir quiénes serían los financiadores de actos vandálicos durante el paro nacional. El mandatario pide que se establezcan los posibles nexos entre el ciudadano ruso Sergei Vagin, capturado por el ejército y el CTI, y los desmanes y vandalismo. De un ciudadano extranjero con una red criminal donde estaban utilizando recursos ilegales para ciertos fines. El mandatario explicó que la policía ha prestado apoyo de investigación judicial y de inteligencia para que la Fiscalía identifique a otros responsables. ¿Cómo se daba el lavado de esos recursos? ¿Por qué canales? Y ya sabemos que hay unos indicios de que fueron utilizados esos recursos para financiar también actividades de protesta o actividades ilícitas. Duque se refirió al tema en Santa Rosa, Bolívar, en donde entregó la planta a Tucanes, que cuenta con 23.744 paneles, que forma parte de un conjunto de proyectos de distribución de 72 megavatios y que ha generado 700 empleos durante su fase de construcción. A quienes ustedes ven en pantalla le llamaremos Shurik para no entorpecer las investigaciones. Nació en Kazajistán y es uno de los ciudadanos rusos que, de acuerdo a autoridades y organismos de inteligencia de Estados Unidos y de Colombia, sería el encargado de coordinar envíos de dinero desde Rusia hacia Colombia a través de la modalidad conocida como pitufeo. Es decir, alquilando cuentas de gente humilde y de clase media, dinero que luego es retirado en cajeros y llevado a una casa en Bogotá. Información que Noticias RCN reveló el pasado 6 de febrero. Там он понаговорил, что там полиция плохие и так далее. Но не так оно на самом деле. Ну, делают свою работу хорошо. En el dossier de pruebas existen varias conversaciones en las que este hombre, quien ingresó a Colombia con visa de turista, indica a colombianos sobre los beneficios que obtendrían al alquilar sus cuentas. Hola, Gonzalo. Mira, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con su cuenta, ¿cierto? Pero cuando nos terminamos a trabajar con él, nosotros van a pedir a otras personas quien va a prestar sus perfiles. Y cada persona cuando está entrando, tú tienes su comisión, él va a obtener su comisión y esta persona va a obtener la plata. Las autoridades tienen certeza que detrás de este sofisticado método para ingresar dinero a Colombia evitando su rastreo, hay una estructura que busca financiar a grupos que pretenden desestabilizar el orden público e interferir en las próximas elecciones. Mira, que en mis palabras usted no entiende. Yo estoy hablando español, que usted necesita ir para un corresponsal y consignar la plata desde allá sin documentos y sin nada, y sin problemas. ¿Por qué usted siempre está haciendo de su forma y siempre está cagando? La estructura que lidera Shurik cuenta con 2 puntos de operación, uno en Medellín y otro en Bogotá, además de varias conexiones con la embajada rusa. La prueba está en estas fotografías. Aquí se observa caminando por algunas calles del norte de Bogotá con Xavier, un diplomático ruso que Noticias RCN pudo corroborar trabaja dentro del área del personal técnico de la misión diplomática y está acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay evidencia de varios encuentros, aquí recibiendo dinero. Aquí, frente a un restaurante, esta vez en compañía de otra persona a quien las autoridades identifican como miembros de la denominada primera línea. Frecuentemente intercambian bolsas. Atención, se refiere a la primera línea como chicos. Oigan ustedes. Mira, cuéntame por favor, ¿cuánto tú consignaste o cuánto tú vas a consignar? Allá donde está este señor, ahí cerca otro corresponsal, entonces váyase a consignar allá otra parte, en otro corresponsal, tercer parte, en tercer corresponsal, y no me manda problemas, por favor. Mira, chicos, está diciendo que plata necesita urgentemente y hoy, por favor,
no te complicas la situación. Yo por voy para Medellín, porque usted siempre complicando la situación y no está haciendo órdenes, no está cumpliendo nada. Las autoridades de Estados Unidos incluso lograron intervenir el teléfono de Shurik, quien envió a Moscú varios videos en los que se le ve participando activamente en actos de violencia con pirotecnia. Y también en recientes hechos violentos durante las protestas del denominado paro nacional, videos que según los registros envió también a Rusia. Ay, ay, ay. ¿Dónde Félix? Y es que para transitar libremente por nuestro país, Shurik cuenta con certificados expedidos por la embajada rusa que acreditan su supuesto pasado sin antecedentes penales. Продолжаем, все нормально. En otro audio interceptado, el ruso se muestra molesto con un colombiano por no cumplir órdenes. De acuerdo a la llamada, el ciudadano no habría transferido el dinero que recibió de uno de los principales bancos en Rusia, el Sberbank. Este es el comprobante de la consignación. Este no es mi problema, consignar la plata hoy, no me importa de qué manera. Váyase para un corresponsal y consigna esta plata por ahí. Pero Shurik, además de coordinar el pitufeo, también ordena la creación de perfiles falsos en redes sociales con objetivos específicos. Presten atención a la estrategia que utiliza. Hola Joana, mira, con Pinnacle, que no te da acceso, tú tienes que hacer una cosa. Hagas lo mismo como tú estás creciendo perfiles y crees un perfil que Joana en Inglaterra y pones en Illuminati, cuando tú estás creciendo el perfil, tú no pones Colombia, que pones Inglaterra, y entonces desde Inglaterra vas a hacer este perfil. Tal como lo informamos en la pasada entrega referente a este caso, el capital es enviado desde Rusia en sumas de 5, 11 y 15 millones de pesos. Shurik sería el encargado de la acumulación y el almacenamiento de estos dineros para luego enviar reportes a sus jefes en Moscú, así como fotografías de sus visitas a la embajada en Bogotá. No estamos manejando ningunos porcentajes. Yo tú sabes, de este negocio en el momento no tengo ningunas comisiones. Estoy solo mandando plata para ustedes. Pero pues cuando calculamos cuánto ganancia y cuál posibilidad de México, ahí hablamos otra vez. Autoridades de Estados Unidos y de Colombia le siguen la pista a esta célula rusa y los dineros calientes provenientes de Moscú en un momento sensible, cuando Colombia se juega su futuro político. Oscar Ramírez, uno de los periodistas que ha adelantado esta investigación. No puede ser que solo algunos medios como Noticias RCN nos interesemos por esto. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Cuántos, Oscar, ojos están vigilando ya lo que está pasando? Pues José Manuel, la misma información que tenemos nosotros aquí en Noticias RCN y otra información adicional la tienen agencias nacionales e internacionales que están ya avanzando en esta investigación. La DEA, la CIA, Migración Colombia, Policía Nacional, la Unidad de Análisis Financiero, Inteligencia del Ejército. Lo que más inquieta es lo que estos ciudadanos rusos están haciendo para meter mano en las elecciones. José Manuel, uno esperaría que haya prontos resultados frente a esto que está pasando. Comencemos. El CTI de la Fiscalía capturó a un ciudadano ruso quien habría participado en actos de vandalismo en el país. Este hombre sería financiador de las primeras líneas en Colombia. Cristian Sandoval tiene más detalles. Cristian, buenas tardes, lo escuchamos. Concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos y utilización ilícita de redes de comunicación serían los delitos que le van a imputar a Sergei Bajim, este ciudadano ruso que llegó como turista a Colombia, pero que tendría otras intenciones según las autoridades. Pues hasta el momento las investigaciones dan cuenta de que sería el financiador de la primera línea para que cometieran actos de vandalismo en distintas ciudades de Colombia desde el año 2019. Toda la información en nuestra emisión central de las 7 de la noche. Какие-то черные, короче. Ай-яй-яй. Так,
En la noche, NTN 24 y Noticias RCN revelaron las pruebas de un dossier de inteligencia que acusa al ruso Sergei Bajin de ser jefe de red que desde Rusia alquila cuentas para traer dinero a Colombia. 4 días después de esta revelación fue capturado. ¿Qué hacía este ruso en las protestas? La embajada rusa negó injerencia política en Colombia, pero guardó silencio frente a estos encuentros que sostuvo el ruso que participó en protestas, Sergei Bajin, y Samir Amidbekov, quien hace parte del equipo diplomático ruso acreditado en Colombia. Aquí las pruebas. MCN Noticias. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, @MCN24H. General, bienvenido al programa. ¿Y qué significa esta captura de alias Shurik, ya llamémoslo por su nombre, Sergei Bajin, y de estos otros 6 hombres colombianos que hicieron parte del grupo de personas capturadas? Bienvenido. Claudia, buenas tardes. Jefferson, un saludo muy especial. Gracias por la invitación. No, sin duda alguna, esta es una gran operación de inteligencia, de contrainteligencia de Estado y de investigación por parte de la Fiscalía y las autoridades nacionales y americanas especialmente. Mi experiencia desde inteligencia y contrainteligencia de Estado es quizá la operación de mayor trascendencia y de mayor significado, como ustedes lo han señalado, como quiera que se identifica una gran operación de lavado de activos con una suma que asciende a cerca de $130 millones, pero adicionalmente, además de que se constituye en una mega operación contra el lavado de activos por parte de nacionales rusos, estamos develando por parte de inteligencia y contrainteligencia en las investigaciones que esta operación de lavado de activos buscaba afectar la seguridad del Estado, buscaba afectar la seguridad ciudadana, además buscaba esta injerencia indebida en los asuntos internos de nuestra soberanía y nuestro territorio, pero además también busca una injerencia en el desarrollo del debate electoral, y esto tiene sin duda alguna un significado trascendental porque es una amenaza directa de injerencia indebida extranjera, de injerencia ilegal extranjera sobre el certamen democrático electoral en nuestro país. El mismo que apareció en nuestros informes periodísticos por presuntos manejos ilegales de altas sumas de dinero. Bajin es señalado de concierto para delinquir y otros 2 delitos. Minutos antes de su detención, este hombre habló desde la Embajada de Rusia en Colombia. Noches, la captura de un ciudadano ruso en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá, destapó lo que sería, según las autoridades, una trama ilegal que al parecer incluye el multimillonario patrocinio económico al vandalismo y los desmanes del pasado paro nacional. Y la audiencia de legalización de captura fue reservada, pero trascendió que las pruebas serían la trazabilidad de millonarias transacciones en el sistema financiero, además de videos de las protestas. Junto a él, otras 6 personas de nacionalidad colombiana fueron capturadas. Este hombre es Sergei Bajin, ciudadano ruso quien fue capturado en horas de la mañana en la localidad de Suba. El procedimiento estuvo a cargo de agentes del CTI de la Fiscalía, acompañados por soldados de la Brigada 13 del Ejército. La Fiscalía, al parecer, cuenta con suficiente material probatorio para demostrar que este hombre entró al país como turista, pero que sus intenciones irían más allá de visitar Colombia. Los investigadores creen que Bajin habría ingresado dinero desde Rusia para financiar a grupos organizados y causar problemas de orden público durante protestas registradas en el país. Se habla de movimientos hasta por $146 millones en bajas cantidades y a través de cuentas bancarias distintas. Bajin fue capturado junto a otros 6 colombianos, quienes presuntamente harían parte de una red que busca interferir en las próximas elecciones a través de actos vandálicos. A estas 7 personas las autoridades les imputarán los delitos de concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos y utilización ilícita de redes para comunicación.
En este momento se adelanta la audiencia de legalización de captura y posteriormente a la imputación se conocerá si el juez de control de garantías los deja en libertad o los envía a un centro carcelario. El presidente Iván Duque se refirió a estas capturas. Dijo que una vez se superen las instancias de los jueces de garantías, se revelará más información. Hasta ahora se ha procedido con unas capturas, se ha trabajado por parte de la Fiscalía, se ha trabajado con los cuerpos de inteligencia, se tiene que dar el proceso ahora con el juez de garantías. Una vez se cumpla en esa instancia, hablaré sobre esa materia y podremos dar más información en detalle. Este es Sergei Bagin, ciudadano ruso de 35 años de edad, radicado en Colombia desde el año 2016, según información oficial de la Embajada de Rusia en Colombia. Esa misma información oficial señala que en el año 2019 Sergei solicitó al cuerpo diplomático de su país un certificado de antecedentes penales, el cual necesitaba para aplicar a un trabajo en una peluquería en Bogotá. Este hombre fue detenido en las últimas horas en un operativo simultáneo realizado en el occidente de Bogotá por agentes del ejército que llegaron sorpresivamente a su lugar de residencia. Allí, los uniformados hicieron un allanamiento en el que fueron incautados computadores y celulares, entre otros dispositivos, y minutos después, agentes del CTI capturaron al ciudadano extranjero. Mientras tanto, en otros sectores de Bogotá y en Medellín, eran capturadas otras 6 personas de nacionalidad colombiana, entre ellos un agente del CTI de la Fiscalía. Estas personas comparecen a esta hora ante un juez de control de garantías por ser supuestamente responsables de los delitos de transferencia no consentida de activos, concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de telecomunicación, acceso abusivo a sistema informático, cometidos en el desarrollo de apuestas ilegales, según la investigación. Presuntamente en contra de Sergei Bagin, hay una investigación por ser parte de una red de lavado de activos que habría logrado limpiar más de 600.000 millones de pesos que fueron transferidos en diferentes montos desde Moscú, Rusia, a cuentas en Colombia, además de señalarlo como uno de los supuestos financiadores de los hechos de vandalismo que se registraron en las diferentes manifestaciones que se han presentado en Colombia desde el año 2019, hecho que ha sido negado por el propio Bagin y su abogado, que sí han aceptado que su actividad laboral está relacionada con apuestas. Estoy trabajando aquí con apuestas deportivas, soy analítico, soy ganador, mejor dicho. Incluso frente al hecho de las manifestaciones, admite que estuvo presente en algunas, pero únicamente como espectador y no como partícipe y menos financiador. No tenía ninguna razón destructiva, ninguna razón destructiva absolutamente. Yo soy una persona muy tranquilo, no me gustan las peleas, yo solo quería ver qué está pasando. Porque imagínense, pues yo estoy viviendo en Colombia y pues ahí están manifestaciones, ahí algo está pasando. Mis amigos, desde donde yo estaban viviendo los colombianos, fue a participar, pero sin actos de vandalismo, sin nada de esto. Ante la reciente polémica de las supuestas injerencias por parte del gobierno de Rusia en Colombia, la embajada de ese país por medio de un comunicado rechazó las acusaciones. El último caso es la inventada historia de una supuesta injerencia rusa en asuntos internos de Colombia por medio de algunos personajes, Shurik Serbak y una ciudadana rusa dedicada a la venta de ollas freidoras eléctricas. Ya ha sido desenmascarado en nuestro comunicado de prensa y durante la rueda de prensa del señor Bagin y su abogado. Insistimos, esta patraña no tiene nada que ver con el Estado ruso ni con esta misión diplomática. Son puros inventos y parodia de mal gusto de aventuras del agente 007. Ruso que fue capturado ayer en Bogotá por cometer supuestas actividades ilegales en Colombia. Esta noche les revelamos el origen de la investigación. En el documento se detalla el posible vínculo de Bagin con células del ELN. Este hombre además habría reclutado y financiado a venezolanos para que participaran en las protestas del año pasado. Pero eso no es todo. También se habla de una reunión entre un funcionario del ejército colombiano y un presunto militar ruso para la posible compra de armas. Explosivo. Esa es la palabra que resume perfectamente esta orden de allanamiento de la Fiscalía en poder de Noticias RCN, que revela el dossier y el origen de la investigación contra el ciudadano ruso Sergei Bagin. Es contundente en su conclusión. Se ha podido determinar la existencia de una presunta organización delictiva dirigida por un ciudadano ruso, Sergei Bagin. Con varios informes de inteligencia y fuentes humanas que le allegaron a la Fiscalía sus reportes, lograron establecer que presuntamente, Sergei Bagin ya habría participado en anteriores marchas y tendría posibles vínculos con células del ELN, ya que, al parecer, en presuntas ocasiones, habría tomado contacto con personal que controla el tráfico de material de guerra.
Ante el explosivo relato del documento de la Fiscalía, su abogado indicó que hace 6 años Barguín llegó a Colombia y que ha pasado las duras y las maduras, consiguiendo trabajo y el diario sustento en Medellín y Bogotá. Él le pedía limón, él le pedía a la gente que le colaborara, trabajaba en lo que fuera, cuidando carros, ayudando aquí, ayudando allá, vendiendo lo que le pusieran a vender. El documento va más allá. Ustedes recordarán estos videos que lo pusieron bajo la mira de organismos de inteligencia donde aparecían las protestas. En el documento se detalla algo revelador. Sergey Barguín estaría reclutando personal venezolano con el fin de ayudarles y alojarlos en diferentes hostales del centro de la ciudad de Bogotá, siendo financiados por él mismo y al parecer instrumentalizarlos para las protestas. El abogado Francisco González, quien lo apodera, se refirió al tema. A él le pareció curioso, porque las marchas creo que en Rusia no son muy frecuentes, y cogió y la filmó. La grabó y se vino y de una vez la mandó. Incluso este documento detalla informes de inteligencia de carácter U. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Noticias RCN, aquí están las 3 del día, las revisamos. La primera, las investigaciones contra los ciudadanos rusos en Colombia. Tenemos el dossier de la Fiscalía que demostraría las presuntas relaciones de Sergey Bagín con el ELN y el financiamiento a venezolanos para participar en las protestas. Además, les mostraremos las pruebas sobre el supuesto espionaje que estaría haciendo en nuestro país una ciudadana rusa involucrada en una red de lavado de activos. Ojo porque están aquí. La segunda, las medidas... Noticias RCN conoció en exclusiva el dossier de la Fiscalía contra Sergey Barguín, capturado en Bogotá por cometer supuestas actividades ilegales en Colombia. Al ciudadano ruso, un juez le legalizó la captura. Por medio de un comunicado, la Embajada de Rusia en Colombia rechazó todas las vinculaciones de la misión diplomática con Sergey Bagín, un ciudadano ruso que fue capturado por presuntamente financiar las protestas y movilizaciones en Colombia desde el año 2019. Esto fue El Mundo en 60 segundos. Les informó Nicole Sandoval. Hasta pronto. Comienzo con el coronel en retiro Luis Alberto Villamarín con una primera lectura. No había tenido la oportunidad de conversar con usted esta semana, coronel, sobre estas revelaciones que, si bien es cierto, no es nuevo hablar en Colombia de la presencia rusa y de su supuesta injerencia en la violencia o en actos vandálicos en este país suramericano, pero lo que sí es nuevo es encontrar unas pruebas tan específicas que involucran directamente a un ciudadano ruso con dineros enviados desde Rusia y una supuesta financiación de los actos violentos. ¿Qué lectura usted hace de la importancia que tiene en términos estratégicos para Colombia esta revelación? Mire, Jefferson, es que para Rusia hay varios puntos claves en Latinoamérica respecto a causarle todo el problema que sea posible en el orden geopolítico a Estados Unidos. Hace exactamente una semana, el comandante del Comando Norte de Estados Unidos publicó una revelación bastante preocupante, que la mayor cantidad de agentes de inteligencia rusos están en México y que están dedicados a buscar la forma de causarle sabotaje a Estados Unidos y a promover todo tipo de acciones delincuenciales en Latinoamérica, en especial en el patio cercano a Estados Unidos. Y aquí respecto a Colombia, es que por su ubicación geográfica, su posición geoestratégica y el afán que ha tenido la dictadura cubana de colocar durante tantos años un gobierno títere aquí en Colombia, Rusia en este momento está desplegada por el mundo con agentes de inteligencia que no pertenecen directamente al servicio de inteligencia, sino que son subcontratados. Y los tienen en Centroáfrica, los tienen en Ucrania, los tienen en Marruecos, los tienen en Libia, en Siria, y Colombia no es la excepción, dado la importancia que tiene para sabotear a Estados Unidos y de paso hacerle el favor a la dictadura venezolana, que es cómplice de todo este proyecto. Entonces, no es nada nuevo que Rusia promueva el terrorismo, la subversión, el sabotaje, el espionaje, porque esa es la lectura que dejaron viva en la época soviética y que sigue vigente. Es más, para Rusia, toda embajada en el exterior no es un cuerpo diplomático únicamente, es un cuerpo de sabotaje, espionaje y subversión. Y los representantes rusos en todas partes del mundo donde tienen
gobiernos que no son afines al Kremlin promueven con grupos delincuenciales, con grupos al margen de la ley, ese tipo de actividades. Ni es nuevo, ni será la última vez que lo hacen. Buenas noches. Crece el escándalo judicial por el ciudadano ruso Sergei Bagin, quien fue capturado porque supuestamente financió los desmanes y el vandalismo de la primera línea. Hoy continuaron las audiencias en su contra. Y la principal revelación es que según la Fiscalía tendría vínculos con el ELN. El acusado no aceptó cargos, pero 3 de sus supuestos cómplices capturados con él sí los aceptaron. En este caso, las autoridades manejan la información con reserva para evitar posibles roces diplomáticos. Durante las audiencias contra Bagin y otras 6 personas, y según los relatos de las investigaciones, este hombre tendría vínculos con organizaciones armadas de forma ilegal. Asimismo, se dio cuenta de que el referido señor habría participado en marchas del 21 de noviembre de 2020, 8 de marzo de 2021, se tendría presuntos vínculos con el GAO ELN. El general Jorge Luis Vargas indicó que las autoridades manejan este tema con mucha reserva porque alcanza a involucrar relaciones internacionales de Colombia. Por eso la Cancillería entregará las declaraciones para no afectar la diplomacia. Son trabajos que se vienen haciendo con la Fiscalía General de la Nación en términos de la lucha contra el delito a nivel internacional. Al terminar las audiencias preliminares contra estos ciudadanos, el juez determinará si envía a prisión a los involucrados. La tercera, tenemos las interceptaciones al ciudadano ruso Sergei Bagin, en la que, según la Fiscalía, amenazaba a otros integrantes de la red de manejo ilegal de dinero. En los audios se oyen serias intimidaciones e incluso se habla de ajusticiamiento. Esperen exclusiva las grabaciones completas. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Comenzamos. Los tentáculos de la supuesta red de apuestas ilegales cuyo cerebro era el ruso Sergei Bagin. Según la Fiscalía, habría llegado a países de Centroamérica y Europa. Esta tarde el juez define si los envía a la cárcel. Avance. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Jessica Gómez Cáceres. Bienvenidos a este avance de noticias. Un juez de control de garantías envió a la cárcel La Picota al ciudadano ruso Sergei Bagin y otros 3 colombianos por los delitos de concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos y utilización ilícita de redes de telecomunicaciones. A las 7 de la noche, todos los detalles. Y seguimos con nuestra cárcel Sergei Bagin, el ruso investigado por manejo ilegal de dinero en Colombia, como lo habíamos denunciado en Noticias RCN. También les contaremos qué hay detrás de este video en el que Bagin aparece contando plata, mucha plata. Están aquí, ya les contamos la historia completa. La tercera, el nuevo acto de barbarie de los rusos en Ucrania. Una estación de tren fue bombardeada cuando decenas de personas intentaban abandonar la región del Donbass. Al menos 52 personas murieron. Esto es Noticias RCN. Comenzamos. A la cárcel fue enviado el ciudadano ruso Sergei Bagin y otras 5 personas. Una más fue enviada a detención domiciliaria. Estas personas responderán por los delitos de concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos en modalidad masa y acceso abusivo a sistemas informáticos. Según la evidencia, existiría un grupo delincuencial organizado que sería el responsable de realizar fraude al sistema de apuestas deportivas en línea, obtener millonarias ganancias y mover los recursos en diferentes actividades. Saludos a ustedes en casa, bienvenidos a Noticias RCN. Aquí están las 3 del día. La primera, la orden de prisión de un juez contra el ciudadano Sergei Bagin, investigado por manejo ilegal de dinero en Colombia, como lo habíamos denunciado en Noticias RCN. También les contaremos qué hay detrás de este video en el que Bagin aparece contando plata, mucha plata. Están aquí, ya les contamos la historia completa. La segunda, la investigación. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, se mostró preocupado ante los recientes casos de ciudadanos rusos que son investigados por la justicia colombiana. Estamos preocupados por lo que hace Rusia en esta región. Estamos muy preocupados y también estamos enfrentando lo que está haciendo Rusia en Ucrania, el rol que juega Rusia en la región.
no es saludable. Aunque el embajador Goldberg prefirió no referirse a la propuesta del candidato presidencial Gustavo Petro sobre la creación de una especie de JEP para narcotraficantes, sí fue enfático en afirmar que alias... Luego de 60 horas de audiencia que se dividieron en el transcurso de la semana, un juez envió a prisión a 6 personas acusadas de estar involucradas en esta red criminal, entre ellas a Sergey Bagin. El material probatorio es tan extenso que se necesitó de una jornada maratónica para que hoy concluyera la audiencia que hemos seguido, como usted bien lo dice, minuto a minuto aquí en Noticias RCN. Pues la revelación que les presentamos hoy es un nuevo video donde se observa a Sergey Bagin contando fajos de dinero que haría parte de sus actividades ilegales. Esto pese a que el mismo Bagin y su abogado decían que el ciudadano ruso no tenía recursos, incluso que pidió limosna. Exclusivo, Noticias RCN. 60 horas. Ese fue el tiempo que tardó la diligencia judicial en contra del ciudadano ruso Sergey Bagin y 6 personas más acusadas de hacer parte de una red criminal señalada de concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático. 60 horas que concluyeron en la tarde de hoy con la decisión de enviar a la cárcel a 6 de los imputados, entre ellos Bagin, y uno más a prisión domiciliaria, de acuerdo a la audiencia a la que tuvo acceso Noticias RCN. Imponer medidas de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión en contra de Sergey Bagin, ciudadano ruso, Mauricio García Herreros Borda, Ana María Gutiérrez Gómez. La decisión judicial se da luego de los argumentos que presentó la Fiscalía sobre el peligro que representa al ciudadano extranjero, quien insiste en su inocencia pese a las pruebas en su contra. Habla entonces con su familia. Este es un idiota y este puede decir, este tipo trae los problemas. Él va a buscar sus dientes de rotos. A Sergey Bagin incluso se le vio en la embajada de Rusia en Bogotá, negándolo todo y asegurando que carecía de recursos para subsistir y que solo buscaba oportunidades en Colombia. Yo estaba hablando de los casos de apuestas deportivas. Medellín pidió hasta limosna. Él le pedía limosna, él le pedía a la gente que le colaborara, trabajaba en lo que fuera, cuidando carros. Son declaraciones que distan mucho de las más recientes imágenes que conoció en exclusiva Noticias RCN. Ahí está, el mismo Sergey Bagin, contando fajos de dinero, sonriente, agrupando los billetes. Dinero que, de acuerdo a las pesquisas, era parte de las ganancias que obtenía bajo la modalidad de pitufeo, es decir, envíos de dinero desde Rusia hacia Colombia bajo el alquiler de cuentas bancarias de personas humildes, así como ganancias en otras actividades ilegales. Seguimos revelando audios de la investigación de la Fiscalía contra el ruso Sergey Bagin, cerebro de una supuesta red de movimientos ilegales de dinero. Ahora investigan amenazas contra otros capturados. Felipe, buenas tardes. Usted le ha seguido la pista a este caso minuciosamente. ¿Hasta dónde habría llegado el movimiento de dineros? Felipe, buenas tardes. Pues la red, según la Fiscalía, habría tenido tentáculos que habrían llegado incluso hasta Centroamérica. Hablamos de Costa Rica, México, incluso hasta España. Así lo develan los audios conocidos en exclusiva por Noticias RCN de interceptaciones telefónicas entre Sergey Bagin y la líder de la banda, Giovanna, quien aceptó su responsabilidad. Se hablan de viajes, de que conseguían documentos para que pudieran realizar las apuestas ilegales. Acá los audios revelados en la audiencia. Yo a veces puedo estar un poquito explosivo. Se habla de cortarle las manos a una persona, de mandarle el equipo a la familia, etcétera. Es decir, no es una labor o no son actividades que se puedan tomar a la ligera. Estoy seguro que ustedes recuerdan estas frases tan escalofriantes y llenas de terror, pronunciadas por el ruso Sergey Bagin a su gente de confianza. Pues sus interceptaciones no paran ahí. En exclusiva, Noticias RCN revela otras conversaciones que muestran los tentáculos de la red que irían más allá de Colombia y Rusia. Acá nuevamente aparece el Sergey explosivo, como él mismo se autodenomina. Escuchen ustedes. Tú pusiste a esta persona, ¿entiendes? ¿Cierto? Entonces, ahora problemas. ¿Tú qué estabas pensando antes? Es que se tiene que venir porque si queda ilegal y lo cogen yo te estoy diciendo que tú qué pensabas antes. Él también, él también podría hacer muchas cosas. ¿Qué Paula van a hacer allá si no conoce a la gente? Jorge le está dando el resultado que estábamos esperando. Se le está
haciendo el trabajo, o sea, no se conectó al team todo el fin de semana, sabe que siempre se tiene que conectar. Para la Fiscalía queda claro que la red liderada presuntamente por Sergey tendría redes en España, México, Costa Rica y varios países de Centroamérica. Sin embargo, como todo en la vida, tiene una causa y un efecto. Y acá se vio claramente con uno de los integrantes de la red que viajó a México y se perdió con la plata de las apuestas. Y el Sergey explosivo apareció nuevamente. Hola. Entonces, dígame otra vez ¿a quién te quieres mandar para México? Un amigo que tiene familia allá y tiene gente allá y todo allá, pero pues él está acá en Colombia. Por favor, Joana, ¿cómo puedo hablar contigo? Solo aquí te entiende. Estamos hablando de México, tú me estás hablando de España. ¿Cuál España? No te preguntaba. Bueno, señor. Necesitamos que unos documentos y ya. Y pagamos su vuelo. Bueno, ¿qué documentos envió? Como siempre. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra los capturados al considerarlos un peligro para la sociedad. Petición que fue apoyada por la Procuraduría. ¿Cuál será el futuro del ruso en Colombia? Pasa primero en Noticias RCN. Tenemos las interceptaciones al ciudadano ruso Sergey Bagin, capturado por estar vinculado en actividades ilegales en Colombia. Los audios revelan las supuestas amenazas que habría hecho a integrantes de la red que movía dinero, al igual que a sus familias. Incluso dice la Fiscalía que tras la aceptación de cargos de 3 de los detenidos, les advirtió que sabía dónde vivían ellos y sus hijos. Exclusivo Noticias RCN. Habla entonces con su familia. Este es un idiota y este tipo trayendo solo problemas. Él va a buscar sus dientes de otros. Yo a veces puedo estar un poquito explosivo. Se habla de cortarle las manos a una persona, de mandarle el equipo a la familia, etcétera. Es decir, no es una labor o no son actividades que se puedan tomar a la ligera. En estos términos quedaron consignadas las amenazas que según la Fiscalía habría hecho el ciudadano ruso Sergey Bagin a varios miembros de la red que tienen información vital que lo podría poner en aprietos. Estas revelaciones fueron expuestas en la audiencia reservada a la que tuvo acceso exclusivo Noticias RCN. El fiscal reveló varias interceptaciones telefónicas donde deja al descubierto que Sergey Bagin lo que menos tenía era miedo ante los problemas. La líder de la banda, Giovanna Gutiérrez, quien aceptó cargos, le comentó un problema con una persona. El ruso lo asume con frescura y con decisiones escalofriantes, como amenazar a la familia si no hacen su voluntad. Y él tiene toda la información confidencial de nosotros. Entonces eso me preocupa. No, me preocupa mucho, Sergey, porque el man terminó la voz, me bloqueó todo, me dijo que iba a mirar a ver qué hacía mi cara a mí. Habla entonces con su familia. Este es un idiota y este tipo trayendo solo problemas. Si un sentimiento le tenían los miembros de la red al ruso Sergey Bagin, era miedo. Él mismo en esta interceptación se autodenomina como una persona explosiva y a su mano derecha, Giovanna, le teme su reacción ante un problema, la cual describió como ajusticiar a la persona. Pero tú sabes que yo a veces puedo estar un poquito explosivo. Sí, señor, pues por eso no le comenté nada, porque yo sé que usted manda a justiciarla de una y toca las cosas con calma. Giovanna tenía claro que Sergey no andaba con rodeos. Ella misma vivió el terror al darse cuenta que una persona se había robado más de 40 millones de pesos de la red, los cuales le pertenecían. Aseguró que la matarían por eso. Y si sacó la plata, estamos jodidos, Mauricio, porque son 41 millones. Ellos se pueden ir con eso para la porque como que son unos arrastrados. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me matan, y usted lo sabe. Para el fiscal del caso es muy grave lo dicho por el ciudadano ruso en las interceptaciones a las personas, por lo cual investigará los hechos. La mandan a justiciar, vamos a hacerle la encerrona en el banco, es decir, se hacen labores por coactiva, por parte de la estructura, se habla de cortarle las manos a una persona, de mandarle el equipo a la familia, etcétera. Es decir, no es una labor o no son actividades que se puedan tomar a la ligera. Estos explosivos audios están en poder de la Fiscalía y hacen parte de la investigación que adelanta por estas amenazas y por el silencio de varios miembros de la red.
Inicio contándoles en esta entrega que la Fiscalía logró detectar al menos 73 personas involucradas en esta red que ingresaba y movía dinero desde el extranjero a través de la modalidad conocida como el pitufeo. Pero en las pesquisas, la Fiscalía también logró develar que la red tenía tentáculos en al menos 2 países más, en Perú y en México. En Colombia, por ejemplo, le pagaban a las personas que alquilaban su cuenta de 10.000 a 20.000 pesos por cada transacción bancaria. Los convencían al decirles que mover plata en sus cuentas en grandes sumas de dinero luego podrían recibir préstamos bancarios. Exclusivo, Noticias RCN. Con el pasar de las horas son más los datos que se conocen sobre los movimientos del ruso Sergei Bagin en Colombia. Y a juzgar por el material probatorio que logró reunir la Fiscalía, hay mucho más que una red de apuestas, como lo aseguró Bagin cuando la embajada rusa lo puso a hablar. De acuerdo con el máximo ente acusador, luego de una exhaustiva investigación, se detectaron al menos 73 personas que harían parte del entramado para el movimiento de dineros con fines ilícitos a través de 4 modalidades. La fase de reclutamiento. ¿Reclutamiento de quién? De pitufos o los mal llamados pitufos. Vuelvo a mencionar, pues es un argot común en esta jerga en la jerga de investigaciones financieras y está relacionada precisamente con el objetivo de verificar y buscar personas que presten sus nombres con el fin de atomizar transacciones que no puedan ser detectadas precisamente porque los valores, en lugar de ser altos, concentrados en una sola persona, pues se diluyen en una gran cantidad de personas sin que se levanten alarmas. Noticias RCN conoció además otras interceptaciones entre los miembros de esta red, en la que explican su modus operandi para las transacciones de dinero a través de la modalidad conocida como pitufeo. Le dije, tú me habías dicho que era solamente una suma de valor y ahora que esta suma de valor otra vez es re grande. Te voy a explicar. Nosotros lo que hacemos es alquilar la tarjeta y usarla por 2 meses. Y ya el cliente, o sea, el usuario no tiene acceso a su tarjeta por 2 meses porque nosotros hacemos movimientos bancarios. Ir al banco y desbloquear la tarjeta, así yo empiezo a hacer todo por transacción bancaria. El día que tú vengas a hacer retiros, yo no te voy a pagar 10.000, sino te voy a pagar 20.000. Sí, te iba a proponer eso. Y al finalizar, pues yo te reconozco algo más. El fiscal del caso fue más allá y señaló que esta red tenía tentáculos en Perú y en México. El propio Sergei habla ya del componente ruso de la estructura, que si era más fácil mandar el dinero de Rusia a Colombia que de Rusia a México, que no, mejor mandamos el dinero de Colombia a México, que es más fácil, y luego le pagamos allá con los premios que hagamos, etcétera. La Fiscalía les imputó los delitos de transferencia no consentida de activos, concierto para delinquir y uso ilícito de comunicaciones. El ciudadano ruso se declaró inocente de los hechos junto a otras 2 personas, mientras que los otros 3 miembros de la banda aceptaron su responsabilidad. Inocente, así se declaró el ciudadano ruso Sergei Bagin, investigado por presuntos movimientos ilegales de dinero y por participar y financiar las protestas del año pasado en Colombia. Un agente del CTI de la Fiscalía, también capturado el miércoles pasado, aceptó su responsabilidad en la participación de esta red. En audiencia, acá se ve Sergei Bagin, ciudadano ruso capturado junto a otras 6 personas por presuntos movimientos irregulares de dineros a través de apuestas deportivas. La Fiscalía les imputó los delitos de transferencia no consentida de activos, concierto para delinquir y uso ilícito de comunicaciones. El ciudadano ruso se declaró inocente de los hechos junto a otras 2 personas, mientras que los otros 3 miembros de la banda aceptaron su responsabilidad, dentro de los cuales está la coordinadora de la red y un agente del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. La Fiscalía solicitó que sean enviados a la cárcel por la gravedad de los delitos y por ser considerados un peligro para la sociedad. En la audiencia a la que tuvo acceso exclusivo Noticias RCN, se mencionaron estos hechos. Este sujeto posiblemente estaría financiando actividades ilícitas por medio de la modalidad de uso de apuestas en plataformas, recepcionando dinero por intermedio de personas, de terceros, provenientes de dinero posiblemente de países como Rusia y Ucrania. La Fiscalía tiene en su poder audios, seguimientos e informes detallados sobre los movimientos de cerca de 1.600 millones de pesos, aparentemente fraudulentos, entre Rusia y Colombia.
Washington, un juez acaba de legalizar la captura de Sergey Barguín y el allanamiento a su casa. ¿Qué ha pasado en esta diligencia? Felipe Quintero, buenas noches. Hola Johanna, buenas noches. Pues se legalizaron 2 discos duros, los cuales tendrían información vital, un computador y distintos documentos, los cuales fueron encontrados en el allanamiento de este ciudadano ruso. Pero mucha atención porque el propio juez 11 de garantías ha revelado. Tenemos el audio donde le da plena credibilidad al dossier que acabamos de revelar en exclusiva en Noticias RCN, específicamente cuando se trata de una posible financiación a ciudadanos venezolanos con dinero del propio ciudadano ruso Sergey Barguín para el tema de las protestas. Escuchémoslo. Sergey Barguín, quien se encontraba en Colombia, estaría realizando reclutamiento a personas de nacionalidad venezolana y colombiana con el fin de auxiliarlos y alojarlos en diferentes hostales del centro de la ciudad de Bogotá, siendo financiados por él mismo y al parecer instrumentalizarlos para las marchas y protestas sociales. ¿Ya probaste? Explosivo. Esa es la palabra que resume perfectamente esta orden de allanamiento de la Fiscalía en poder de Noticias RCN, que revela el dossier y el origen de la investigación contra el ciudadano ruso Sergey Barguín. Es contundente en su conclusión. Se ha podido determinar la existencia de una presunta organización delictiva dirigida por un ciudadano ruso, Sergey Barguín. Con varios informes de inteligencia y fuentes humanas que le allegaron a la Fiscalía sus reportes, lograron establecer que presuntamente, Sergey Barguín ya habría participado en anteriores marchas y tendría posibles vínculos con células del ELN, ya que, al parecer, en presuntas ocasiones, habría tomado contacto con personal que controla el tráfico de material de guerra. Ante el explosivo relato del documento de la Fiscalía, su abogado indicó que hace 6 años Barguín llegó a Colombia y que ha pasado las duras y las maduras, consiguiendo trabajo y el diario sustento en Medellín y Bogotá. Él le pedía limosna, él le pedía a la gente que le colaborara, trabajaba en lo que fuera, cuidando carros, ayudando aquí, ayudando allá, vendiendo lo que le pusieran a vender. El documento va más allá. Ustedes recordarán estos videos que lo pusieron bajo la mira de organismos de inteligencia donde aparecían las protestas. En el documento se detalla algo revelador. Sergey Barguín estaría reclutando personal venezolano con el fin de ayudarles y alojarlos en diferentes hostales del centro de la ciudad de Bogotá, siendo financiados por él mismo y al parecer instrumentalizarlos para las protestas. El abogado Francisco González, quien lo apodera, se refirió al tema. A él le pareció curioso, porque las marchas creo que en Rusia no son muy frecuentes, y cogió y la filmó. La grabó y se vino y de una vez la mandó. Incluso este documento detalla informes de inteligencia de carácter ultra secreto que dieron origen a la investigación. Una reunión sostenida el 3 de octubre del 2020 entre un funcionario del Ejército Nacional de Colombia y un presunto militar ruso referente al plan de compra de armas de Colombia y planes militares relacionados con presuntas intervenciones de Venezuela. Sin embargo, a pesar del dossier, Barguín fue capturado junto con 6 colombianos por transferencia no consentida de activos y otros delitos relacionados. Cuando te diviertes y ganas. Pues la audiencia empezó hacia las 9 de la noche, se terminó hacia la 1 de la mañana. ¿Qué pasó? La Fiscalía puso la legalización del allanamiento y de lo encontrado en la casa de cada uno de los 7 capturados. Posteriormente, se solicitó la legalización de la captura, la cual será a las 2 de la tarde. Pero permítame, como usted lo señalaba, tenemos el expediente y todo el contexto de la investigación por estos delitos. Aunque no están siendo procesados por estos delitos, le voy a permitir leer cómo es este contexto de la investigación y cómo nació. Vamos a ver el primer gráfico, le pedimos a producción que nos colabore. Dice, se dio una reunión sostenida el 3 de octubre del 2020 entre un funcionario del Ejército Nacional y un presunto militar ruso, donde este último le pidió suministrarle con información de grado ultra secreto referente a un plan de compra de armas de Colombia con los países aliados y planes militares relacionados con presuntas intervenciones de Venezuela. Y el dossier tiene mucho más, esta investigación tiene mucho más, y vamos a ver el segundo gráfico de este contexto de la investigación que le revelamos en Noticias RCN. Habla de que presuntamente el particular Sergey Barguín habría participado en las anteriores marchas del 21 de noviembre del 2020 y el 8 de marzo del presente año y tendría posibles vínculos con células del GAO ELN, ya que al parecer en presuntas ocasiones habría tomado contacto con personal que presuntamente controlaba el tráfico de material de guerra y
y microtráfico en los barrios de Las Aguas y Los Mártires en la ciudad de Bogotá. Esto hace parte del contexto de la investigación, el cual fue puesto por parte de la Fiscalía al momento de iniciar. Pero hablamos con el defensor de Sergey Bagin, quien dio unas explicaciones de por qué lo están judicializando y cómo era su vida y su participación en estas marchas. Para las autoridades, Sergey Bagin debe responder junto a otros 6 colombianos por movimientos presuntamente de activos a otros países, los cuales tendrían aparentes irregularidades. Su abogado Francisco González así explicó los movimientos de su cliente. La actividad que está realizando él, lo que él se dedica, que es una cuestión de apuestas, ahí se demandan giros entre varias personas, que son los que participan internamente en la apuesta. Y entonces se reparten las ganancias. Eso es toda la cuestión. Advierte también sobre los videos que grabó en marchas y protestas en medio de arengas, cuando salía del aeropuerto, según su abogado, donde trabajaba como asistente de peluquería. Él estaba en el aeropuerto, pues estaba trabajando de auxiliar de peluquería. Él estaba ese día, como había marchas, no lo dejaban ingresar. Por consiguiente, le tocó hacer sencillamente una cosa, devolverse caminando. A él le pareció curioso, porque las marchas creo que en Rusia no son muy frecuentes, y cogió y la filmó, la grabó y se vino y de una vez la mandó. Al enviarla, pues quedó que él estaba en una marcha. Su abogado advirtió que incluso el ciudadano ruso en Colombia no la tuvo fácil. Según él, pidió hasta plata en las calles. Medellín pidió hasta limosna. Él le pedía limosna, él le pedía a la gente que le colaborara, trabajaba en lo que fuera, cuidando carros, ayudando aquí, ayudando allá, vendiendo lo que le pusieran a vender. Era una actividad normal, era una especie de colombiano, un todero, hacía lo que fuera. Lo cierto es que a las 2 de la tarde un juez definirá si declara legal la captura y los allanamientos de los implicados, quienes serán procesados por concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos y utilización ilícita de redes de telecomunicaciones. Las imágenes que están viendo corresponden a uno de los allanamientos realizados por las autoridades el pasado 3 de febrero en un apartamento ubicado en el norte de Bogotá, donde vive una ciudadana rusa que es investigada por la Fiscalía por el presunto lavado de activos. Hace pocos días, Noticias RCN publicó un informe en el que revelamos que, de acuerdo con investigaciones de organismos de inteligencia, esta mujer sería la jefe de una red de lavado de activos que, bajo la fachada de más de 18 empresas de tecnología, computación, electrodomésticos y sistemas informáticos, habría realizado transacciones por más de $146 millones desde el año 2018. Pues esta mujer no solo se dedicaría a este negocio ilícito, también tendría contactos con servicios de inteligencia rusos y diplomáticos de la embajada de ese país en Bogotá. Noticias RCN se abstiene de publicar las imágenes que comprobarían estos vínculos para no entorpecer la investigación. Durante el allanamiento a su vivienda, las autoridades encontraron 4 computadores y 5 memorias USB, en donde encontraron estos documentos reveladores. Se trata de manuales de instrucción de inteligencia que son de uso exclusivo de integrantes de agencias extranjeras. También hallaron este manual de protección de la información sobre la investigación técnica. Las autoridades encontraron este reglamento para proteger la información de la Federación Rusa, que establece las medidas que deben adoptar a través de medios técnicos para el envío de información recolectada en sus actividades de espionaje a la agencia de inteligencia. En las memorias USB también hallaron este manual sobre el estado de preparación para el combate, defensa civil y protección de asuntos internos. Otro más sobre el almacenaje y seguridad de armas y municiones. Y esta presentación del Ministerio del Interior ruso con detalles de temas como seguridad nacional, defensa de Estado, injerencia en asuntos de Rusia, que sirven para brindar capacitación a integrantes de organismos de inteligencia de ese país. Estas pruebas ya están en poder de la Fiscalía, que abrirá una nueva investigación por espionaje contra esta ciudadana que vive en Bogotá y trabaja con varios ciudadanos rusos y colombianos, a quienes las autoridades también les siguen la pista. Cuando te diviertes... Continuamos, sigue hablándose de la investigación de Noticias RCN que revela la manera como ciudadanos rusos alquilan cuentas y lavan dinero en Colombia. La embajada de ese país publicó una nota negando cualquier tipo de injerencia. Sin embargo, quedan muchas preguntas que no fueron respondidas. El
El primer informe de Noticias RCN revela que un ciudadano ruso, conocido con el alias de Shurik, sería el encargado de coordinar envíos de dinero desde Rusia hacia Colombia, según las autoridades en nuestro país, alquilando cuentas bancarias a personas humildes para hacer las consignaciones. Una vez retirado el dinero en efectivo, es llevado a una casa en Bogotá. Noticias RCN tuvo acceso a audios en poder de organismos de inteligencia donde este hombre ruso se refiere a las transferencias. Nosotros ahora estamos trabajando con su cuenta, ¿cierto? Pero cuando nos terminamos a trabajar con él, nosotros van a pedir a otras personas que nos van a prestar sus perfiles. Además, inteligencia tiene en su poder pruebas de posibles nexos con funcionarios de la embajada rusa en Colombia, como lo evidenciarían estas fotografías obtenidas por Noticias RCN. Autoridades de Estados Unidos interceptaron el teléfono de Shurik y encontraron estos videos realizados por el ruso durante disturbios el año pasado en el paro nacional. El segundo informe de Noticias RCN revela que desde el año 2019 las autoridades detectaron una red transnacional liderada por ciudadanos rusos que se dedicaría al lavado de activos mediante transacciones de dinero en efectivo para ser convertido en criptomonedas. Según la investigación, varios ciudadanos rusos han creado empresas fachada en Bogotá en las que comercializan, por ejemplo, ollas freidoras eléctricas. De acuerdo con organismos de inteligencia, esta red es liderada por una mujer rusa. Toda la policía, tenemos una orden de entrar. Las autoridades también allanaron el apartamento en Bogotá de la ciudadana rusa y encontraron 165 tarjetas débito y crédito. Lo cierto es que no nos debemos sorprender con la intervención de los rusos en Colombia. Es parte de su operación. Me sorprende lo chimba que es, o sea, lo mal armada que es. Ellos están tratando de ver cómo incorporan los recursos dentro del proceso y si pueden en un momento determinado interferir en el proceso político. En una nota escueta, la Embajada de Rusia respondió a estas graves denuncias que califica como un típico ejemplo de fake news. La Embajada de la Federación de Rusia expresa su categórico rechazo de tales insinuaciones y calumnias, reiterando que Rusia ni ha intentado ni tiene intención de injerirse en la vida interna de Colombia. Las dudas persisten. ¿Quién es la mujer rusa donde fue el allanamiento? ¿Por qué un diplomático acreditado estaba junto a alias Shurik? ¿Qué saben de los dineros de Moscú entrando a Colombia? La embajada rusa todavía debe varias respuestas. Buenas noches, José Manuel. Pues se trata de una investigación de las autoridades colombianas que comenzó en el año 2019 y permitió identificar que esta red al mando de ciudadanos rusos no solamente estaría lavando dinero, sino que además haría parte de una operación de espionaje. Organismos de inteligencia de Colombia tienen en su poder pruebas de la presunta injerencia de funcionarios del gobierno ruso en esta estructura criminal. Desde el año 2019, agencias de inteligencia de diferentes países han detectado organizaciones criminales lideradas por ciudadanos rusos dedicadas a lavar dinero proveniente de ese país, convirtiéndolo en criptomonedas como estrategia para la evasión de impuestos por parte de la Federación Rusa. Desde el año 2019, aquí en Colombia, en algunas de las ciudades desde las que esta noche nos ven, las autoridades detectaron una red transnacional liderada por ciudadanos rusos que se dedicaría al lavado de activos mediante transacciones de dinero en efectivo para ser convertido en criptomonedas. Según la investigación, varios rusos han creado empresas fachada en Bogotá en las que comercializan ollas freidoras eléctricas. Estas personas habrían obtenido su cédula de extranjería colombiana desde el año 2017. En este caso, una mujer rusa es la líder de la operación. Estas imágenes obtenidas en exclusiva por Noticias RCN muestran los seguimientos a integrantes de esta red en Bogotá. Ciudadanos rusos retiraban pequeñas cantidades de dinero en varias transacciones diarias y de diferentes cajeros con tarjetas débito y crédito de origen ruso que pertenecerían a terceras personas. Las transacciones desde 2018 hasta hoy superan los 570.000 millones de pesos, unos 146 millones de dólares, según el rastreo realizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF. Por ejemplo, en un mes realizaron transacciones por 3.445 millones de pesos,
Semanalmente podían retirar desde 140 millones de pesos hasta más de 1.100 millones en 5 días. Según la investigación, esta red criminal convertía todo el efectivo en criptomonedas a través de los más de 50 cajeros de esta moneda virtual que hay en el país. Las autoridades determinaron que los ciudadanos rusos no trabajan solos. Contrataron a 4 colombianos en Bogotá para también retirar dinero. De acuerdo con los seguimientos, el efectivo era transportado en vehículos de la ciudadana rusa, en carros alquilados o a través de mensajería para no ser detectados por las autoridades colombianas. Posteriormente, el efectivo era dejado en empresas fachada, donde era recogido por los ciudadanos rusos. Y miren esto, uno de los colombianos que hacía parte de esta red fue capturado por la policía. Se trata de Juan David Celi, solicitado por España con circular roja de Interpol por blanqueo de capitales en ese país. Celi fue capturado hace pocos días en Duitama, Boyacá, y está detenido en la cárcel La Picota a la espera de su extradición. Otro colombiano y quien sería el jefe de las transacciones en criptomonedas está vinculado a esta investigación. Durante el allanamiento a su oficina en la zona de Unilago, las autoridades encontraron 234 millones de pesos y datos de las billeteras electrónicas a donde era transferido el dinero virtual. Somos policía. Somos la policía, tenemos una orden de entrada. Las autoridades también allanaron el apartamento en Bogotá de la ciudadana rusa y encontraron 165 tarjetas débito y crédito de bancos rusos desde donde se habrían hecho los millonarios retiros. Asimismo, encontraron manuales de entrenamiento de los servicios de inteligencia rusos y 105 millones de pesos en efectivo. Esta mujer permanece en la capital del país y es investigada por lavado de activos. Las autoridades le siguen la pista al papá de la ciudadana rusa que vive en un municipio de Cundinamarca desde hace 20 años y al que le detectaron consignaciones de este exintegrante de la KGB, antigua agencia de inteligencia rusa. Esta investigación, que ya está en poder de la Fiscalía, busca determinar el destino de estas millonarias sumas de dinero. Como ven, no solo están aquí, sino que llevan meses moviendo dinero a chorros para interferir en Colombia. Nuestras autoridades tienen la última palabra.